Como tú sabes, los regímenes totalitarios, o sea, basados en estos modelos de tipo neo-estalinista, son relativamente estables. O sea, pueden mantener el control durante mucho tiempo, sobre todo utilizando la intimidación. Estos son regímenes con una enorme capacidad de intimidación contra toda la población. Es decir, ahora mismo el gobierno reprime por motivos políticos a una minoría, que somos los disidentes, activistas de derechos humanos u opositores políticos que actuamos abiertamente en las calles. Somos, bueno, varios miles. Pero el gobierno reprime a toda la sociedad de muchas maneras, a la juventud, a los que tratan de vender algo por las calles, a los pescadores que pescan y luego quieren vender el pescado, bueno, a diversos sectores, a los gays de alguna manera, o a los transexuales. Ahora existe este ruido aquí. Voy a empezar de nuevo. Reprimen a la sociedad, a cada sector de la sociedad de alguna manera. ¿Cómo es Cuba ahora mismo? Piensa en un gran stadium de béisbol, ¿no? Donde hay 50.000 personas mirando el juego y apenas 18 o 20 jugadores en el terreno. Bueno, en Cuba es así. Unos pocos estamos en el terreno, bueno, pues corriendo los riesgos y tal, ¿no? Y la gran mayoría está sentado mirando. Así es el pueblo de Cuba. A veces aplauden, a veces chiflan, pero no se lanzan al terreno de lucha. Porque esa es una característica del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es un pueblo muy pacífico. El régimen ha sabido aprovecharse de esto, y sobre todo Fidel Castro, que es un político muy hábil en el peor sentido. Él conoce muy bien la psicología del cubano y sabe que se aprovecha de ese carácter tan pacífico de los cubanos. Hay un mito acerca del carácter guerrero nuestro. No, los guerreros cubanos han sido minorías. Durante siglos, la mayoría de los cubanos ha buscado soluciones pacíficas, no correr riesgo, no ser encarcelados y mucho menos ser asesinados por motivos políticos. Ahora mismo la sociedad está mirando. El descontento popular crece en Cuba por días, pero es un descontento silencioso. Si el gobierno organizara elecciones libres el mes próximo, sería derrotado. Por eso es que no las organizan. Porque incluso mucha gente dentro del partido gobernante, llamado Partido Comunista, votarían a favor de las reformas. Pero Fidel Castro y su hermano, el general Raúl Castro, tienen el control, en primer lugar, de la policía política secreta, que es poderosa, ubicua, muy numerosa, que controla casi a cada ciudadano. Detrás de la represión de la policía política y de la policía nacional no hay una retórica, o sea, hay un gran sistema carcelario. O sea, la gente sabe que si te detienen puedes ir a nuestro propio Gulag, que está integrado ahora por unas 200 prisiones y campos de prisioneros. Por lo tanto, es lógico que la gente tenga ese temor. Los grupos opositores, por ejemplo, que se han manifestado en las calles, que son muy valientes, no han tenido apoyo manifiesto de la población. La población observa, a veces dicen algo, alguna expresión de simpatía, pero no se incorporan a apoyarle para salir en una gran manifestación. Eso no ha ocurrido, no está ocurriendo y no va a ocurrir a corto plazo. Mientras los dos hermanos Castro estén vivos, el castrismo también lo estará, y seguirá funcionando la gran maquinaria de intimidación del régimen. No lo creo porque en Túnez, en Egipto, en Libia y ahora en Siria habían regímenes dictatoriales, pero no regímenes totalitarios. El régimen de los Castro es particularmente poderoso y con una enorme capacidad de control social, que no la tenía Gaddafi, ni la tenía Mubarak, ni tampoco el Assad en Siria. Por eso es que en Cuba es muy difícil que la gente se manifieste o se exprese. En Túnez la gente salió a la calle, en el Cairo iban a la plaza, cada vez más personas. En Cuba es impensable. En Cuba, bueno, manifestaciones de un puñado de personas han sido reprimidas brutalmente.
El gobierno incluso detiene a aquellos que proyectan manifestarse. O sea, el gobierno tiene una capacidad de represión preventiva porque ejercen el espionaje sobre toda la sociedad y en particular sobre aquellos que se le oponen de alguna forma. Escucha los teléfonos, hay decenas de miles de teléfonos pinchados cada día en Cuba, incluyendo los teléfonos de los ministros, de los generales, de los coroneles, excepto los teléfonos de Fidel Castro y Raúl Castro, todos los demás están controlados. Y entonces ellos se enteran de antemano cuando, digamos, media docena o una decena de opositores van a hacer algo en el Capitolio o en la escalinata de la universidad o en el Parque Central, y generalmente les detienen antes. Han podido hacer algunas acciones cuando ha sido algo absolutamente secreto y no han usado el teléfono. Muy difícil porque además, no, ni la va a haber a corto plazo, porque si la oposición logra movilizar, vamos a decir, 100 opositores, el gobierno moviliza 20.000. La mayoría policías de seguridad del Estado vestidos de civil, ¿no? Con todos los medios de transporte, comunicaciones, las cárceles detrás, los lugares de encierro. Ahora la relación es completamente desfavorable. No espero, salvo que ocurra un milagro, no espero cambios de fondo en Cuba a corto o incluso mediano plazos. Repito, salvo que ocurra un milagro. En cuanto a la ayuda del gobierno de Washington a las fuerzas democráticas al interior de Cuba, me parece que es una ayuda legítima. Alguna vez el pueblo cubano ayudó a los que luchaban por la independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Muchos cubanos vinieron a Cuba desde el exilio a lograr más libertad para el pueblo. De hecho, Fidel Castro buscó dinero en el exilio para organizar su expedición, que luego terminó en toda esta aventura que ha sido funesta para el país. La comisión nuestra en particular no se ha caracterizado por recibir ayuda de Washington. Hemos recibido ayuda desde Europa, de ONGs, pero últimamente creo que alguna ayuda es financiada por Washington, sobre todo ayuda en alimentos y medicinas. Pero es que los hermanos Castro recibieron miles de millones de dólares de Moscú para estructurar el régimen totalitario y la policía política y otros aparatos de represión. Entonces, porque nos envíen un poquito de ayuda desde Washington o desde Miami, aquí entonces ellos tratan de restarnos credibilidad o legitimidad por algo que además esos recursos muy limitados que recibimos los usamos para fines completamente pacíficos, para ayudar a personas con dificultades. Pero la comisión nuestra, primero somos muy poquitos, somos 10 personas. No tenemos que pagar la renta de una oficina, el gobierno no permite que tengamos oficina. Luego trabajamos en nuestras casas. Esto es parte de mi casa familiar. Pero sin recursos no se puede trabajar, porque hace falta, bueno, tener papel, cosas para escribir, un ordenador, dinero para los teléfonos, para poder comunicarnos. También teléfonos, ¿no? Para comunicar, sobre todo teléfonos celulares. Y creo que USAID ha estado dando fondos para comprar teléfonos celulares y poner dinero en los teléfonos para poder comunicarnos nosotros. Por ejemplo, ahora mismo para yo hablar con Sara Marta Fonseca, que es una opositora política radical, somos amigos, yo tengo que llamarla por el celular, porque ella no tiene teléfono, ni tendrá nunca bajo este gobierno. Y así, sobre todo al interior del país, la gente nuestra pues tiene celulares. El gobierno aquí está furioso porque tengamos celulares. Pero esa es una ayuda completamente no letal, o sea, no es una ayuda para cometer actos violentos ni nada parecido. Eso me parece que es legítimo. Creo que el gobierno de Washington, como los gobiernos de la Unión Europea, o no sé, el gobierno de México o el de Costa Rica, tendrían derecho a ayudar a las fuerzas democráticas aquí dentro para fines pacíficos.